Cordial saludo, educando de ciencias de la salud. Hoy en su canal Legiones Salud vamos a hablar de isoenzimas, es decir, de diferentes proteínas que tienen la capacidad de catalizar la misma reacción. Vamos a ver en qué consiste todo esto para entender todas estas maravillas de la catálisis enzimática. Bienvenidos a Legiones Salud. Iniciamos educándose. Entonces vamos a ver hoy todo lo que tiene que ver con isoenzimas. Y como estamos mencionando, uno siempre observa este iso, y en este caso el iso, que significa igual, ¿cierto? Es porque catalizan la misma reacción. Pero ojo con esto, educandos, que es lo único que van a tener de iso. De resto son totalmente diferentes, es decir, tienen la misma actividad catalítica. Ya vamos a ver el principal ejemplo, que es la lactato deshidrogenasa. Pero hay que tener en cuenta que estas proteínas como tal son producto de genes diferentes. Entonces, la misma reacción, pero hay que tener en cuenta que son proteínas diferentes, y cuando hablamos de proteínas diferentes, educando, estamos hablando de que la secuencia de aminoácidos va a ser diferente. Eso significa que los mecanismos como tal de activación también van a cambiar y los regulatorios también. Pero hay algo súper importante, que es donde viene la aplicabilidad de las isoenzimas, y es la localización. La localización, educandos, las localizaciones van a ser diferentes. Ahí viene la importancia de que conozcamos en qué lugares anatómicos se encuentran ellas ubicadas desde la perspectiva del diagnóstico clínico, desde la perspectiva de usar la enzimología en el apoyo en el diagnóstico. Vamos bien hasta acá. Entonces, ¿cuáles son las dos isoenzimas más importantes que tenemos actualmente? Una de esas isoenzimas es la lactato deshidrogenasa, que es donde vamos a hacer énfasis el día de hoy, y la otra es la creatinquinasa. Lactato deshidrogenasa, nos interesan 5 diferentes lactato deshidrogenasa. Misma reacción, pero recordemos que lo demás va a ser diferente. Creatinquinasa, nos interesan 3 creatinquinasas, 3 localizaciones. Pero lo demás, recuerden que lo único que va a ser igual es la reacción catalizada. Vamos bien hasta acá. Ahora, incluso cuando se nos hable de la cuando se nos diga como tal que se hizo una electroforesis, hay que tener también en cuenta, pregunta de examen educandos, que las isoenzimas presentan diferente patrón electroforético. Es decir, recordemos que en la electroforesis vamos a estar separando las proteínas dependiendo de su carga eléctrica, ¿cierto? Y en este caso, dado que los aminoácidos van a ser diferentes, entonces el patrón electroforético va a ser diferente, y de ese patrón electroforético es que vamos a tener LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 o LDH5. Y lo mismo pasa con las creatinquinasas. Vamos bien hasta acá. Ahora vamos a observar qué es lo que realmente, educandos, hace la lactato deshidrogenasa. Continuamos, educandos. Entonces vamos a tener a la lactato deshidrogenasa, ¿no? Recordemos que es una oxidorreductasa, y algo muy importante, y es que me cataliza una reacción que es reversible. Es decir, que dependiendo de la circunstancia fisiológica, de la secuencia aminoacídica, de la localización anatómica, el lactato podrá ir hacia piruvato o viceversa. El piruvato podrá ir hacia lactato. Por ejemplo, si yo quiero ingresar al ciclo de Krebs, educando, ¿cierto? El lactato podrá ir hacia piruvato, ¿cierto? Circunstancia que se me activa, por ejemplo, sobre todo a nivel cardíaco, y posteriormente el piruvato podrá ingresar al ciclo de Krebs gracias al complejo piruvato deshidrogenasa. Ustedes, profe, ¿pero qué es eso del ciclo de Krebs? En el canal ya está el video del ciclo de Krebs, y pronto haremos un video muy detallado del mecanismo de la piruvato deshidrogenasa para hacer la catálisis.
O podremos ir de piruvato a lactato. ¿Cuándo qué? Cuando estamos haciendo un ejercicio anaeróbico, es decir, cuando no hay oxígeno, no tendremos acceso a la mitocondria y entonces lo que se favorecerá será el paso de piruvato a lactato. Entonces esto más que todo será a nivel muscular, ¿no? A nivel de músculo esquelético. Vamos bien hasta acá. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Observamos que hay oxidorreducción, ¿no? Observamos los NAD reducidos que siempre que puedan ir hasta la mitocondria, a la cadena transportadora de electrones, serán equivalentes a ATPs. Vamos bien hasta acá. Ahora vamos a entender cuáles son las diferentes lactatos deshidrogenasas, ¿cierto? Sus isoformas y su localización anatómica para asociarlo desde el punto de vista de la enzimología clínica. Recordando que la lactato deshidrogenasa presenta dos subunidades que son diferentes. Una que es la que se encuentra en el corazón, que la vamos a abreviar como H, como es corazón en inglés, y otra que se encuentra en el músculo, que la abreviaremos como M. Entonces ahora vamos a ver esos tipos de lactato deshidrogenasa. Continuamos educándonos. Entonces, acá podemos observar las 5 lactato deshidrogenasas y lo que les comentaba hace un momento. Tenemos dos subunidades diferentes, una que es la subunidad H de corazón y otra que es la subunidad M. Ahora, a partir de eso, observemos que las podemos combinar, ¿cierto? De tal manera que la LDH1 será la misma H4. Por estas subunidades, donde las 4 son subunidades H. La LDH2 será H3M1, la LDH3 H2M2, la LDH4 H1M3 y la LDH5 será M4. ¿Qué nos interesa ahora? Nos interesan las localizaciones. Ojo, estas enzimas se van a encontrar en varios órganos. Lo que más nos interesa es en cuáles van a estar como tal predominando. Entonces me explico. Por ejemplo, la LDH1 se encuentra mayoritariamente en corazón. Entonces va a estar más en corazón que en eritrocitos. Hago esta claridad porque es lo que viene intercambiado con la LDH2. Y sin embargo también podremos ubicarla a nivel renal. Pero lo que más nos interesa en este punto es el corazón. Ahora, en la LDH2 volteamos la situación, es decir, en la LDH2 vamos a decir que en el corazón se encuentra menos, colocamos el símbolo de menos, se encuentra menos que en los eritrocitos, es decir, nos está indicando que la LDH2, que es la más abundante de todas las lactato deshidrogenasas, la vamos a encontrar principalmente a nivel del torrente sanguíneo. La LDH3 observamos que ya no vamos saliendo del corazón, ya no vamos saliendo del torrente sanguíneo y entonces la vamos a encontrar principalmente, ojo, no quiere decir que solo estén las localizaciones anatómicas que estoy escribiendo en el tablero, sino que son los lugares más importantes a la hora de la interpretación clínica. Y entonces nos interesa el cerebro, el riñón también, y a nivel pulmonar. Ahora tenemos a la LDH4, donde lo que más nos interesa es su presencia a nivel de los glóbulos blancos, es decir, esas células encargadas de la defensa inmune. Recuerden que inmunología también abordamos en el canal y que ya hemos empezado a subir diferentes videos de defensa inmune. Y también lo vamos a encontrar en los nódulos linfáticos, también asociados con defensa inmune. Y también podremos encontrarla a nivel muscular y a nivel hepático. Sin embargo, acá es importante aclarar que la LDH del músculo y del hígado, la que más se encuentra en ellos, no es la LDH4, sino la LDH5. Entonces, en la LDH4 el que más nos interesa son los glóbulos blancos. Subrayemos aquí el cerebro de la LDH3, la localización más importante, y nos quedamos con la LDH5. Y la LDH5 va a estar predominando, educándose en hígado, y va a estar predominando en todo lo que es músculo esquelético. Y ahí viene
la importancia a la hora de ver cuál proceso es favorecido. Me explico. En la LDH1 se va a favorecer como tal el paso de lactato a piruvato. ¿Por qué razón? Porque vamos a querer como tal luego entrar al ciclo de Krebs. Entonces lo que se favorece, por ejemplo, en la LDH1 es el paso de lactato a piruvato, mientras que en la LDH5 se va a favorecer lo contrario, se va a favorecer el paso de piruvato a lactato. ¿Pero por qué, profe? Me estoy perdiendo. Porque resulta, educandos, que en el músculo esquelético, en un esfuerzo físico muy pero muy grande, por ejemplo, un corredor de 100 metros planos, entonces es un ejercicio anoxigénico, ¿cierto? Entonces el piruvato no entrará al ciclo de Krebs, ¿cierto? No se convertirá en acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs, sino que pasará a lactato, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. Entonces vamos a tener unos procesos favorecidos también dependiendo de cuál sea la lactato deshidrogenasa. Ahora, finalmente, bueno, con todo esto, ¿qué nos va a servir? Me explico. Un paciente, por ejemplo, con un infarto agudo del miocardio, será un paciente que tendrá elevada la LDH1, ¿cierto? Serán, profe, ¿cómo así que elevada? Sí, porque es que en enzimología clínica lo que más nos interesa es cuando la enzima esté elevada. ¿Por qué razón? Porque las enzimas tienen unas localizaciones anatómicas. Cuando están elevadas en el torrente sanguíneo, es que ese órgano tiene algún tipo de afectación, entonces por eso se está incrementando en la sangre. Ah, tiene sentido. Por ejemplo, un paciente con una hepatitis aguda. Uno se queda observando las isoenzimas. Y uno, ¿cuál me podrá servir? Pues uno esperará que tenga alta la LDH5, ¿cierto, profe? ¿Pero por qué la LDH5? Porque es la más abundante en el hígado. Entonces, un paciente con una hepatitis aguda tenderá a tener elevada la LDH5. Es ahí donde viene la importancia. Por ejemplo, un paciente con algún tipo de inmunodeficiencia que le esté destruyendo los glóbulos blancos, posiblemente tendrá una elevación en LDH4. Ahora, es importante mencionar que no solamente basta con que se analicen las LDH, ¿cierto? Hay que hacer toda una anamnesis del paciente y las LDH me colaboran en el diagnóstico, pero no solamente con las LDH vamos a tener la certeza. Por ejemplo, actualmente en infarto agudo del miocardio, las troponinas son muy pero muy importantes de evaluar. Entonces no solamente me basta con las LDH, pero sí son un respaldo. Y en este caso lo que nos interesa es entender la importancia de estas isoenzimas. Eso fue todo por hoy, Educando de Ciencia de la Salud. No olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque seguiremos subiendo temas de enzimología y de las demás áreas de la ciencia de la salud. Continuamos aquí, somos Legión en Salud.